Ahí estamos. Bien. Recuerden que, bueno, hoy empezamos con tema nuevo, es decir, hoy no hay parcialito, ¿sí? Después les voy a pedir que agreguen, o si quieren ya ahora agréguenlo, el nombre y apellido en el chat, así ya me queda la asistencia de las dos comisiones. Y bueno, comenzamos con esto que es soluciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con soluciones que eh, de alguna manera después lo van a volver a ver en otras asignaturas, ¿no? Del segundo año seguramente. Bien. Vamos a empezar a mostrar. Vamos a empezar por acá. Bien. ¿Se ve el paint de fondo? Sí. El Power estamos viendo, profe. Ahí, el Power sí. Sí, Bien. sí. Bien, vamos a ver lo que es el capítulo de soluciones. Justamente, ustedes habrán ya visto que, por ejemplo, cuando uno estudia anatomía y sistema circulatorio, la sangre es un tejido líquido, constituido en su mayor parte por una matriz acuosa, que tiene disueltos ciertos componentes, como por ejemplo ciertos solutos, como iones, sodio, potasio, calcio, magnesio, etcétera, y también tiene disueltas otras sustancias moleculares, como glucosa, triacilglicéridos, también puede tener colesterol, pero en forma de lipoproteínas, proteínas plasmáticas, una de las mayor, en su mayor concentración la albúmina, que es una proteína de transporte por excelencia, pero uno si separa, ahora vamos a ver después en una filmina esto, separa los componentes físicos de la sangre, es decir, la parte sólida de la parte líquida, es decir, toda la matriz celular, los eritrocitos, plaquetas, leucocitos, de lo que es el plasma, vamos a encontrar que el plasma contiene toda esa matriz acuosa con iones y gases disueltos. Ustedes recuerden que también la sangre, uno de los factores primordiales que tiene es poder transportar gases, oxígeno hacia los tejidos y dióxido de carbono hacia el espacio, ¿sí? Externo por la vía de los pulmones, ¿sí? Ahora, en este contexto, las soluciones son algo que cotidianamente tenemos digamos, en nuestro haber. Cuando uno toma café, por ejemplo, cuando uno prepara una solución, por ejemplo, de azúcar en agua, o cuando prepara, por ejemplo, una solución que tiene cloruro de sodio, ¿sí? Todas son todas soluciones y su mayoría son homogéneas, es decir, no hay, a la vista, uno no puede ver varias fases, siempre ve una sola fase, ¿sí? Bien, vamos a entrar un poquito en tema. Entonces, definiciones, por lo que dije recién. Entonces, una disolución consiste generalmente en una mezcla que es homogénea y de composición variable. ¿Qué quiere decir que sea homogénea? Que presenta una sola fase. Eso no está en el Power, no tengo, una sola fase. Y una fase o fase es cualquier, ¿sí? Cualquier propiedad de una sustancia, en este caso una solución, que presenta una cantidad de propiedades físicas y químicas que son siempre iguales, que no varían. Por ejemplo, si yo tengo agua, el agua en realidad, el agua líquida es una solución en sí. Tiene moléculas de agua, no tiene otra cosa. Y tiene propiedades que son particulares del agua, como calor específico, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, que son propiedades de la materia, en este caso, cuando es homogénea, que presenta una sola fase, ¿sí? Ahora, dependiendo de los tipos de disoluciones, puede presentar más de una fase. Por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, como ven ahí, ¿sí? Agua y aceite. ¿Sí? Es una mezcla, porque tiene más de un componente, ¿sí? Heterogénea. ¿Por qué? Porque presenta dos fases, ¿sí? Y lo vemos bien porque justamente el agua se encuentra en el fondo del recipiente y el aceite se encuentra en la parte superior.
Eso indica que el aceite, como es menos denso que el agua, flota en el agua. ¿Está claro esto? Fíjense, por ejemplo, qué pasa con los derrames de petróleo en el mar, ¿sí? ¿Por qué es tan complicado poder extraer el petróleo del mar? Y este es un tóxico, ¿sí?, para todas las especies marinas. Fundamentalmente porque las especies marinas se alimentan de agua, ¿m? En cuanto al oxígeno, y muchas en cuanto a su alimentación, por el zooplancton, ¿sí? Y de alguna manera el petróleo impide, de alguna manera, que se puedan alimentar. Con lo cual, además de ser sustancias que pueden ser cancerígenas, etcétera, ¿sí?, es un contaminante y es muy difícil poder retirarlo, justamente porque no se mezcla. Porque el petróleo va a estar en la parte superficial y va a tener el agua por debajo, porque es menos denso. Todos los combustibles, vamos a ver después cuando lleguemos a fin de año a lo que son hidrocarburos, son menos densos que el agua. Por ende, flotan en él. Bien. Entonces, ¿por qué el aceite flota en agua? Porque es menos denso. Simplemente por eso. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, esto lo coloco en un tubo, esa mezcla, y la agito fuertemente? Yo la pongo así, voy a ver que en realidad tengo una sola sustancia. En realidad, eso es mentira. El aceite se particuló y formó pequeñas gotitas que se van a dispersar en todo el contexto, pero si yo lo dejo reposar sobre una mesada, voy a ver que se separan. Con lo cual van a volver a formar dos fases. ¿Quedó claro este concepto? Porque son preguntas de final esto, por eso lo estoy diciendo. ¿Se entendió? Sí. ¿No hay ninguna pregunta? Yo puedo tener sistemas con más fases, ¿sí? Si yo a esto le agrego, por ejemplo, hierro en forma de bolitas que van a quedar en el fondo, ya ahí tengo 3 fases. Entonces, un sistema es heterogéneo cuando presenta más de una fase. Cuando tiene una fase sola, es homogéneo. Por ejemplo, el aire es una sustancia homogénea, porque está compuesta en realidad por oxígeno, en un 21%, la mayor parte es nitrógeno y tiene gases traza, en muy poca cantidad, pero es heterogéneo, no es homogéneo, perdón, no es heterogéneo, ¿sí? Yo no puedo tomar, ¿a qué me refiero con esto? No puedo tomar el aire y decir, vos separo el oxígeno, no. Nosotros lo hacemos por una cuestión de difusión a nivel alveolar, igual que los peces pueden sacar el oxígeno que está disuelto en el agua, ¿sí? Pero son mecanismos biológicos que se han perfeccionado y han logrado esto de, por cambio de presiones, puede hacer que los gases difundan de un lugar donde está mayor presión a un lugar donde está menor presión, ¿sí? Pero recuerden que son sustancias homogéneas. Bien, sigo. Entonces, ¿qué es una solución? Una solución, como componente físico, ¿sí?, es la mezcla de generalmente un solvente y uno o más solutos, ¿sí? El soluto generalmente se encuentra en menor cantidad y el solvente se encuentra en mayor cantidad, en la mayor, ¿sí?, parte de las soluciones que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por eso vamos a ver ahora que hay soluciones que son diluidas y soluciones que son concentradas. En una solución concentrada, ¿sí?, justamente el solvente va a estar en menor cantidad que el soluto. Pero generalmente van a ser las que nosotros trabajemos, van a ser más las diluidas que las concentradas. Y acá hice una aclaración que le puse este año, no estaba el año pasado, ¿sí? Porque a veces me preguntan si solución y disolución es lo mismo. A veces uno lo puede usar como términos sinónimos, ¿sí? Por la utilización de solvente o disolvente, ¿sí? Porque disolvente es el que disuelve, ¿sí? Y solvente es el que solvata, o sea que también disuelve. Pero una disolución es justamente el acto de disolver una sustancia en otra, mientras que la solución es justamente el resultado final de ese proceso, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, tengo agua, tomo una cucharada de sal y lo agrego y lo mezclo, estoy haciendo una disolución. Estoy disolviendo sal en agua o azúcar en agua, como lo quieran ver. Ahora, cuando ya tengo esa disolución formada, lo que tengo es una solución, ¿sí? Y vamos a ver que ahora hay distintas formas de poder
decir cuán concentrada o cuán diluida, lo que dice ahí, es la solución, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? Porque nosotros podemos tener que el estado del sistema es todo el componente, ¿sí? Sea sólido, líquido o gaseoso, como dije recién. Cuando son sólidos podemos tener distintas variables, un sólido en un sólido, aleaciones como el bronce. Acá vamos a hablar de pureza generalmente, algo ya se habló en los capítulos pasados, ¿sí? Cuando tenemos un sólido en un líquido, la mayor parte de las que vamos a ver, por ejemplo, amalgama, orio y mercurio, las que usan generalmente los dentistas. Un sólido en un gas, por ejemplo, la naftalina. Fíjense que la naftalina es una sustancia muy particular porque pasa del estado sólido directamente al gaseoso. No pasa por el estado líquido. Ya lo vamos a ver más adelante eso. Líquidos, ¿sí? Y sólidos, lo que dije recién, agua con sal o agua con azúcar o con lo que sea. Líquidos en líquidos, por ejemplo, el vinagre, el alcohol que usamos de farmacia. Líquidos en gases, cualquier bebida carbonatada. Si ustedes toman una gaseosa, fíjense que cuando uno abre una gaseosa, sale esa cantidad de gas que tiene a presión. Y si la dejo mal tapada, va a perder todo el gas. Justamente porque el gas se encuentra a mayor concentración en el líquido que en el ambiente. Esto ustedes no lo van a ver, porque no es para la competencia de ustedes, pero hay una propiedad que se llama ley de Henry. La menciono nada más al pasar, ¿sí? La ley de Henry tiene justamente esta propiedad de que los líquidos, ¿sí?, pueden aceptar un gas y solvatarlo, disolverlo. Por eso tenemos gases en sangre, ¿sí? Si ustedes vieron, no sé si vieron anatomía todavía, la parte de circulatorio, pero cuando lleguen a equilibrio ácido-base o en fisiología, van a ver que hay una ecuación, que ya la vamos a ver después, más adelante, que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que justamente describe en su denominador la cantidad de dióxido de carbono como presión parcial que ya vimos, que está disuelto en sangre, justamente multiplicada por un coeficiente que es 0,03, que es el coeficiente de Henry, que está adaptado justamente porque como no se puede medir el ácido carbónico en sangre, medir la presión parcial de dióxido carbónico, o PCO2, es el reflejo directo justamente del ácido carbónico. También podemos tener gases en sólidos, por ejemplo, paladio e hidrógeno, gases en líquidos, la humedad que tenemos en el ambiente, o gases en gases, el aire, lo que acabo de mencionar recién. Son ejemplos estos, para que los tengan en cuenta. Ahora, dependiendo de la disolución y del tamaño del soluto, podemos tener que las partículas se van a dividir cuando se dispersan en suspensiones. Las suspensiones son muy inestables y se separan generalmente por acción de la gravedad. Por ejemplo, la sangre. Si yo dejo un tubo con sangre extraída con anticoagulante de un día para el otro en una mesada, voy a ver que se decantó, que la parte sólida, es decir, los elementos formes, quedan en el fondo del tubo y en la parte superior queda el plasma. ¿Está claro esto? Se separan por decantación, pero por dejarlos solamente sobre una mesada y por la acción de la densidad, nada más. Coloides. Generalmente los podemos ver, ¿sí?, al microscopio, no a simple vista, ¿sí? Y se pueden separar con el tiempo por centrifugación. Por ejemplo, el plasma, lo que dije recién, o las proteínas de la leche. Disoluciones verdaderas son las que no las podemos ver ni siquiera al microscopio, ¿sí? Y están en el límite justamente del microscopio electrónico, que refleja una visión de Armstrong, ¿sí?, o nanómetros, es decir, 1 por 10 a la menos 9 o 1 por 10 a la menos 10 metros. Es decir, muy chiquititos que obviamente solamente acá se pueden ver cosas que son ínfimamente pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, disolución de sales. La mayoría de las sales uno las puede encontrar en agua, pero no las va a ver a simple vista, solamente al microscopio electrónico. Acá tienen, por ejemplo,
agua, arena y piedra. Justamente acá tienen una suspensión en donde yo lo que tengo son 3 fases. Una disolución verdadera, agua y sal, y un coloide, por ejemplo, la mayonesa o la gelatina. Acá tiene el ejemplo de una solución, tengo el agua como solvente, lo que dije recién, sal o azúcar o lo que se les ocurra, cualquier tipo de sal, ¿sí? Que sea soluble. Hay sales que no son solubles en agua. Por ejemplo, si yo tengo cloruro de plata, el cloruro de plata no es soluble en agua, precipita. Y cuando lo mezclo, tengo una solución. Cuando disuelvo la sal en agua, tengo una disolución, que es el agua de mar, por ejemplo. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos una disolución. Cuando lo centrifugo, me queda una suspensión y un precipitado o pellet, ¿sí? El sobrenadante generalmente, obviamente, tiene, ¿sí?, mucha menor densidad y esto tiene mucha mayor densidad. ¿Qué es la centrifugación? Yo recién hablé de decantación. La decantación es para separar un sólido de un líquido por acción de la densidad, ¿sí? Ahora, con la centrifugación lo que logro es que esto ocurra más rápidamente. Cuando uno quiere en el laboratorio, por ejemplo, separar el plasma de los elementos formes, esto ¿por qué hay que hacerlo? Si yo quiero medir glucosa en sangre de un paciente, sí o sí tengo que centrifugarla lo más rápido que pueda. ¿Por qué? Porque las células que están, de alguna manera, a pesar de que están fuera del organismo, siguen vivas. Todavía metabolizan y necesitan de alguna manera el aporte de hidratos de carbono que están en el plasma. Con lo cual los van a disminuir. Voy a encontrar una hipoglucemia cuando en realidad la glucemia era normal del paciente, ¿sí? Con lo cual es preferentemente siempre, una vez que se extrajo la sangre del paciente, centrifugarla, acelerar la velocidad de decantación y después separar el plasma. Lo que voy a tener siempre es el plasma en la parte superior. En la fase intermedia voy a tener un cúmulo de leucocitos y plaquetas y todo lo que está por el fondo es lo que se llama paquete eritrocitario, eritrocitos. Fíjense que estoy dando biología, no química, o medicina si quieren. Bueno, pero esto para que les sirva para anatomía también o para fisiología. Este es el proceso de decantación. Esto se hace en forma, en los laboratorios de química, cuando uno quiere decantar, ¿sí?, una mezcla que tiene 2 fases. La idea es que tenga 2 fases. Si tiene una sola no puedo decantar nada, porque justamente tiene que tener distinta densidad. Quiero separar el agua del aceite. Coloco todo en una ampolla de decantación, que es este balón que está acá, ¿sí?, tipo pera. Y esto tiene un robinete que se gira en sentido horario o antihorario, es lo mismo, y eso tiene un pequeño orificio, muy chiquitito, ¿sí?, que cuando está en la misma línea vertical que el líquido que tenemos en la parte superior, comienza a decantar, comienza a pasar. Lo dejo pasar, pasar, hasta que llego a la fase de aceite. Cuando llego a la fase de aceite, cierro el robinete, generalmente uno lo que hace es separarlo, dejar pasar un cachito, después cerrarlo, y todo lo que me queda arriba es la parte oleosa y el agua se separó. ¿Está claro esto? Acá les voy a dejar en YouTube un video para que después lo puedan ver. En la filmina va a estar, lo copian, lo pegan y ya está. Esto recuerden que yo lo dejo en PDF siempre. Pueden del PDF, ¿sí?, sombrearlo y directamente pegarlo en el navegador, dan enter y directamente ven el video. ¿Está? Diluidas y concentradas. Ejemplo, supongamos que hago café, ¿sí? Acá tengo una tacita de café que me serví que se me debe haber enfriado ya, ¿sí? Lo hice en la cafetera y le puse mucho café, ¿sí? Y lo voy a tomar y digo, esto está muy fuerte, ¿qué hago? ¿Qué se les ocurre que puedo hacer? Y le Le tiramos pongo agua. más agua. Agregarle agua. Entonces lo estoy diluyendo. ¿Está claro? Ahora, si preparo, por ejemplo, un café instantáneo y le puse una cucharadita de café y lo tomo y dice, esto es agua, ¿qué hago? Le agrego más Le café. Le agrego más café, lo concentro. ¿Está claro? Entonces, puedo pasar de una solución diluida a una concentrada agregando soluto. Eso es fácil, ¿sí?
O bien, ¿sí? Si tengo una solución diluida y la quiero concentrar, la puedo llevar a un proceso que se llama evaporación, ¿sí? ¿Cuál es la característica para esto? Ya lo vamos a ver después en coligativas. Que justamente el soluto no forme parte de la presión de vapor del solvente, porque si no estoy sacando los dos. Ahí sería una destilación y fraccionada. También el proceso de destilación sirve para eso. El destilador generalmente, los destiladores antiguos son un balón de decantación, un balón, perdón, de destilación, en el cual uno colocaba la solución a destilar, eso lo colocaba en un sistema de reflujo con agua fría, se ponía a hervir, cuando el líquido hervía, el vapor es de agua, el soluto, supongamos que sea sal, va a quedar en la solución. Y se va a ir concentrando cada vez más. ¿Por qué? Porque el agua se evapora rápidamente, se enfría en el refrigerador, que es una serpentina, y cae en un vaso de precipitados para poder recoger el agua destilada. ¿Está? La solución se va concentrando en el soluto, y obviamente antes que se termine de concentrar del todo, lo tengo que apagar, sacarlo, pasarlo a un cristalizador, llevarlo a una estufa de secado eléctrica de 200 grados, generalmente por 1 hora, hora y media. Eso termina de evaporar la poca agua que tenga y lo que produzco es una cristalización. Es decir, recojo los cristales de cloruro de sodio que tenía antes de haberlos agregado al agua. ¿Se entendió el proceso? Esto, por ejemplo, es lo que uno pensaría que se podría hacer con el agua de mar para poder hacer la agua potable. Es imposible. Hay un proceso que se llama ósmosis inversa. Búsquenlo después, ¿sí? Es un proceso industrial que lo que hace es, por una cuestión de membrana, después vamos a ver ósmosis, poder sacar por un lado la sal y retener el líquido, ¿sí?, más concentrado en agua, con lo cual lo que hace es separar la sal del agua. Pero es un proceso todavía muy caro y por eso que en los países como el nuestro, que tenemos agua potable, ¿sí?, son países que de alguna manera van a ser países target del día de mañana para buscar agua. O por ejemplo los polos, ¿sí?, donde tenemos agua en estado líquido, en el hielo, ¿está? ¿Se entendió hasta acá esto? Profe, Sí. entonces, ¿la evaporación para qué sirve? Para poder concentrar. Fíjate que vos, por ejemplo, mira, vos suponete que agarrás un vaso con agua de la canilla, que tiene muchísima sal el agua nuestra, ¿no? Por eso los sarros que tapan los calefones, las pavas, etcétera. Es muy salina el agua nuestra porque es agua que pasa por muchos lugares, que viene arrastrando solutos, detritos de todos lados, y a pesar de que se deja decantar, queda con una cantidad de sal importante, ¿sí? Por eso para los pacientes que tienen cálculos, acá tienen uno, ¿sí? Tenemos que tomar agua mineral. Para el mate y todo, yo utilizo agua mineral, no utilizo agua de la canilla porque eso es lo que provoca generalmente la presencia, o puede provocar la presencia de cálculos, ¿no?, renales, que son bastante dolorosos. En el caso del agua, si vos este vasito de agua te lo dejás una semana, ¿sí?, a temperatura ambiente, vas a encontrar que el agua desapareció. Y nadie se la tomó. ¿Qué pasó? Se evaporó. Ya este tema de presión de vapor, esto lo vamos a ver después cuando lleguemos a bebidas coligativas, ya acá nomás, en la próxima clase o en la otra, ¿sí? Que justamente el agua se evapora. El agua común tiene presión de vapor. Por ejemplo, ¿qué pasa hoy afuera? ¿Qué tenemos hoy afuera? En la calle. Humedad. Humedad. ¿Por qué tenemos humedad? Porque el agua se condensa. Es decir, hay mayor presión de vapor de agua en el ambiente, ¿está claro? Por eso que vemos todo mojado. Y eso que llovió anoche, pero hay tanta humedad en el ambiente, el agua tiene un ciclo del agua, ¿sí? El agua de alguna manera, ¿qué hace? Se evapora, pasa a formar las nubes y después cae como lluvia, ¿está claro? Por suerte. Tenemos ese ciclo del agua que es un ciclo natural. Entonces, la presión de vapor del agua es el agua que tenemos en el ambiente, ¿sí? Entonces, esa agua que está en el ambiente proviene de una solución. Por ejemplo, en este caso, el vaso con agua que dejaste arriba de la mesa.
¿Está? Bien. Ahora, cuando hablamos de soluciones, yo recién ya di un aspecto cualitativo. ¿Qué quiere decir cualitativo? ¿Qué implica que sea cualitativo? ¿Qué es cualidad? Es tipo o algo de eso, porque cuantitativo es cantidad. Es cantidad, por eso acá no puedo mencionar cantidad. Yo digo diluido o concentrado. No dije nada. No hablé de cantidad. ¿Está claro? Y esto que voy a mencionar ahora también es un aspecto cualitativo de las soluciones. A ver, cuando yo tengo un vaso con agua y a una determinada temperatura, esto es importante, le agrego un soluto, sal, ¿sí? Cloruro de sodio, bárbaro, se disuelve. Una cucharita, pum, 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 disuelve. Miro, está bárbaro. Le sigo agregando sal. Y va a haber un punto en el cual, por más que mezcle y mezcle y mezcle, va a haber cristales de sal en el fondo del vaso. Entonces, cuando no veo nada, a una determinada temperatura, e insisto con esto, la solución es insaturada. ¿De acuerdo? Cuando llegué al máximo, y me doy cuenta porque me pasé, porque más no se disuelve, la solución es saturada. Ahí tienen un ejemplo. Fíjense, por ejemplo, una solución que tiene 10 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Todas se expresan por cada 100 gramos de agua. Ojo, no es de solución, por tanta cantidad de agua. ¿Está claro? Es decir, tomé 100 gramos de agua y le agregué 10 gramos de cloruro de sodio. Es insaturada. Ahora, ¿dónde me fijo esto? Hay tablas y hay gráficos para saturación de todas las sales, o por lo menos de la mayoría. Entonces, fíjense que, por ejemplo, ¿cuándo es saturada? Cuando le agregué 36 gramos cada 100. ¿A cuánto? A 35 grados centígrados. ¿Está claro esto? Cuando tengo el vaso con agua, le pongo un termómetro, la temperatura mide 35 grados centígrados, a 100 gramos de agua le puedo agregar 36 gramos de cloruro de sodio. ¿Está? O sea, el 3,6 por mil o 36%. En ese caso, por cada 100. Siempre se empieza en cada 100. Profe, perdón, ¿puedes Sí, explicarlo de vuelta? Porque no entendí. Dice, es aquello que se encuentra en equilibrio, pero posee un exceso de soluto. ¿En claro. equilibrio con qué sería? El soluto con el solvente. Y con la temperatura. Es todo un equilibrio. ¿Está? Por eso siempre la saturación se refiere a una determinada temperatura. Entonces, es insaturada cuando vos tenés 35,94 gramos por cada 100, sigue siendo insaturada. Llegaste a los 36, se saturó. Y te das cuenta porque le seguís agregando y no se solubiliza más. Te queda en el Profe, fondo, comienza a precipitar. Sí, la temperatura, ¿cómo influye en la solución? y Porque porque no estamos ahora hablando de vamos una a ver que reacción la en sí. temperatura, ustedes recuerdan que la temperatura, el reflejo de quién es. Ya lo vimos en gases. De la presión. No. ¿De la energía de qué tipo? Lo di cuando di teoría Cinética. cinética de los gases. Energía cinética. ¿La energía cinética de qué dependía? ¿De qué variable? Directamente. De los choques de la molécula. Es decir, de la velocidad. Del movimiento de las moléculas, ¿sí? Cuando yo le agrego mayor cantidad de calor a una sustancia, aumento su temperatura, ¿no? Ponen la pava a hervir, ¿y qué hago? Que el agua se caliente, ¿está claro? Aumente su temperatura. ¿Qué les parece que van a hacer las moléculas? Como vimos en gases, que vimos que el aumento de la temperatura, y acá pasa lo mismo. ¿Se van a mover más lentas o más rápidas? Más rápido. Más rápidas. ¿Sí? Entonces, los choques que hay entre ellos. ¿Y ahora qué pasa? Piensen esto. En una solución, ya no tengo solamente el solvente, tengo también el soluto. Y a nivel molecular,
que ya lo vimos cuando vimos uniones químicas, yo lo mencioné, ese soluto está solvatado. ¿Qué quiere decir que sea solvatado? ¿Qué es solvatado? Que el sodio está separado del cloro por las moléculas de agua, el sodio carga positiva, el agua con su densidad de carga negativa por el oxígeno lo va a rodear y lo va a separar del cloruro que tiene carga negativa, y ahí los hidrógenos con su densidad de carga positiva lo van a solvatar. Por eso que el agua es el solvente universal. Tiene una constante dieléctrica tan alta que separa prácticamente casi todas las sustancias en estado salino y muchas en estado molecular. ¿Está? Eso es muy importante que lo vengan viendo de los capítulos que ya vimos atrás. Porque se acuerdan que les dije, esta asignatura justamente toma contenidos que todo el tiempo vamos sumando cosas, vamos agregando cosas. ¿Quedó claro esto? Entonces, en este caso, la temperatura es fundamental, porque si yo en vez de tenerlo a 35 lo tengo a menos temperatura, voy a agregar menos cantidad de soluto. Ahora vamos a ver las tablas y ahí se van a dar cuenta. Ahora, ¿cuándo es sobresaturada? Ojo con esto. ¿Cuándo es sobresaturada? Vamos a suponer que yo tengo el agua a una temperatura de 35 grados centígrados y quiero poner más de 36 gramos. ¿Qué hago? Caliento. La pongo a calentar, la llevo a 80. Yo sé que a 80 se va a solubilizar mucho más. Le agrego. ¿Sí? Le agrego 50 gramos, por ejemplo. ¿Está? Y la dejo enfriar. Cuando llegó a los 35 grados, yo la voy a mirar y no hay nada separado. Está todo igual. Pero tiene más soluto que el máximo que acepta a 35 grados, porque en vez de 36 tiene 50. Ahora, ¿qué pasa? Ojo, estas soluciones son inestables. Hay que guardarlas muy bien del polvo, por ejemplo, atmosférico. Cualquier partícula que se pose encima de la solución hace de que el soluto que no es, que estaba disuelto, pero ahí, se junte otra vez y precipite. ¿Está claro esto? Pero son sobresaturadas. Generalmente en el laboratorio, ¿cuál se utilizan? Las saturadas. Son las que más se utilizan, porque se pueden diluir. ¿Sí? Las sobresaturadas, como son tan inestables, se utilizan para ciertos requerimientos de investigación, por ejemplo, para diálisis, que se necesitan soluciones muy concentradas para poder separar agua, pero si no, no. ¿Está claro esto? Acá tienen el ejemplo. 25 gramos de glucosa cada 100 de agua, solución insaturada. ¿Sí? 50 gramos de sodio, de cloruro de sodio, en 100 gramos de agua. ¿Qué pasa? Cuando lo mezclo, precipitan 14. Quedan en el fondo. Que es la diferencia entre los 50 y los 36 que puedo poner. ¿Cómo hago para sobresaturarla? Y le agrego cloruro de sodio, lo disuelvo y después lo dejo enfriar. Recuerden que son inestables. ¿Sí? Siempre. Estas no. Ustedes van a decir, ¿y cómo hago para separar el cloruro de sodio que no me quedó? Lo dejo, no pasa nada. Lo dejo ahí en el fondo. No le hace nada. Tomo lo de arriba y ya está. Y si no, lo filtro. Si no me gusta. ¿Está? Entonces lo que precipita es el exceso. Es el excedente, claro, claro. Es el excedente. Siempre. Miren, fíjense esto. ¿Cómo se lee esto? Atención, porque esto puede aparecer en algún lado. Vamos a tomar cualquier sal, cloruro de calcio. La tienen acá en amarilla. ¿La ven? La línea esta. Y es bien lineal. Perdón, el nitrato de plúmbico. Este que es amarillo. ¿Sí? Si me fijo, acá tengo la temperatura, ¿la ven abajo? A 20 grados centígrados, subo, puedo disolver 55 gramos de nitrato plúmbico por cada 100 gramos de agua. ¿Lo ven? Si me voy a 40 grados, subo, paro acá, 73 más o menos. Para tener una idea, porque esto no es aproximado.
Ahora, fíjense, el sulfato de cesio es muy soluble a baja temperatura. A medida que el aumento de la temperatura va cambiando la solubilidad, se hace asíntota con el fondo. Es decir, por más que aumente la temperatura, no se disuelve. Vamos al cloruro de sodio, ¿lo ven acá? En negro. A 20 grados centígrados puedo disolver 35 gramos. Ahora, si me voy a 90, ya puedo disolver 40. ¿Está? Hay otras que son tipo exponenciales, nitrato de potasio. A 10 grados puedo disolver 20 y fíjese, 40 grados puedo disolver hasta 63 más o menos. Así se leen estas tablas. ¿Quedó claro esto? ¿Ninguna pregunta? Sí, y eso sirve para determinarnos la solubilidad de cada sal. Exactamente, pues si yo quiero preparar una solución en el laboratorio y no la quiero hacer en porcentaje, vamos a ver ahora, la puedo hacer insaturada, por ejemplo. Y si, bueno, a ver, la quiero hacer insaturada, no la quiero hacer saturada. Bueno, me fijo, ¿a qué temperatura estoy en el laboratorio? 20 grados. ¿No? ¿Cuánto cloruro de potasio puedo agregar? Y sé que a 20 grados, me fijo acá, son 32 gramos más o menos. O sea que si le pongo 20 gramos, la tengo insaturada. ¿La quiero hacer saturada? Bueno, a 20 grados sé que puedo disolver aproximadamente hasta 32 más o menos. Peso en una balanza 34 gramos y los voy metiendo, y los voy disolviendo. Hay sistemas de homogeneización magnéticos, es el vaso de precipitados. Yo quiero hablar con los chicos para que, yo no sé si esta semana o la semana que viene los lleven al laboratorio para mostrarles esto. Sería interesante. ¿Sí? Porque eso es un El vaso de viernes precipitado. No escucho. El viernes dijeron. ¿Este El viernes? viernes dijeron. Bueno, Sí. me parece perfecto. Así ven un poco todo esto en la práctica, no solamente en la teoría. ¿Está? Pero esto es un vaso de precipitado, se le agrega un buzo magnético, es un pedacito de metal recubierto con un plástico, ¿no? Y abajo tiene un rotor que tiene un eje magnético. Y lo que hace con un imán es hacerlo girar. Entonces uno va agregando la sal y lo va mezclando, no hace falta hacerlo con la mano, ¿no? Si no, uno lo puede hacer con la mano, ¿no? Con una varilla de precipitados y ya está. ¿Está claro hasta acá? ¿Se entendió esa filmina? Sí. Bien. Ahora, dependiendo de si conducen o no la corriente eléctrica, puede ser electrolíticas, son la mayoría de las que estamos acostumbrados a utilizar nosotros. Yo no sé si les hablé en algún momento, porque en este año podamos bastante la teoría al principio, de, por ejemplo, el experimento de Faraday. Faraday hizo, con una cuba electrolítica, puso 2 electrodos y le puso agua. Y con una FEM, con una pila, una batería, hizo pasar corriente eléctrica. Y con una bombita, una lamparita eléctrica. La lamparita no se prendía. ¿Qué quería decir esto? Que tenía borde positivo, borde negativo, la corriente circulaba, pero no había conexión. No había conductividad eléctrica. Cuando le agregó sal de mesa, ¡pum!, la lamparita se encendió. ¿Qué fue lo que pasó? El cloro y el sodio son iones, son electrolitos, y con lo cual van a conducir la corriente eléctrica y unen ahora el circuito, y por eso se puede prender a la lamparita eléctrica. Ese sistema que tienen las baterías de los autos, chicos. Tienen un ácido, que es ácido sulfúrico, que desprende iones, y esto hace, de alguna manera, circular la corriente eléctrica para que el auto pueda tener una carga de batería. ¿Está? Ahora, hay soluciones que son no electrolíticas, ¿sí? Generalmente cuando tienen algunas soluciones que realmente son orgánicas, o por ejemplo soluciones con azúcar, alcohol, glicerina, no conducen la corriente eléctrica. Porque no son iones, ¿está claro? En este caso siempre son iones, que de alguna forma en disolución forman electrolitos. Acá tienen una, por ejemplo. Ácido sulfúrico, batería de los autos, hidróxido de sodio, cloro de calcio. Cloruro de calcio sólido lo pongo en agua y se solubiliza en catión calcio y anión cloruro. Y estos, como tienen carga, conducen la corriente eléctrica. Pues están ionizados.
Soluciones acuosas, ¿sí? Dijimos que el agua es un solvente universal y además es la sustancia más abundante en el ser humano. Ustedes recuerden que nosotros el 60-65% de nuestro peso corporal es agua. ¿Dónde tenemos agua, chicos? ¿Dónde está la mayor cantidad de agua en nuestro organismo? Ya lo tienen que haber visto esto. ¿En dónde? ¿En la sangre? Pero no. Ah. En la sangre tenemos una buena cantidad de agua. La volemia más o menos de un adulto es de 7 litros aproximadamente, ¿sí? Pero ¿dónde hay más cantidad de agua? Pues nosotros podemos dividir el agua, ¿no? En los compartimentos intracelulares y extracelulares. ¿Dónde hay mayor cantidad de agua? Los 2/3, ¿dónde están? ¿No lo vieron en anatomía, todo esto, o en biología, nada? ¿Sí o no? Digan sí o no. Creo que sí, que la profe nos hizo un dibujito, pero bueno. No me acuerdo. Pero bueno quedó el dibujito. La mayor parte del agua es intracelular, chicos. 2/3 del agua que tenemos en el cuerpo está dentro de las células. Y el resto es el extracelular que se divide en distintos espacios, ¿sí? Dentro, fuera de los vasos, intersticio, etc. El líquido cefalorraquídeo, el líquido que tenemos dentro de los espacios intercelulares y el plasma, bueno, que tiene una buena cantidad de agua, ¿no? Obviamente. ¿Está? Bien. Ahora, de alguna manera nosotros tenemos que tener una cantidad de agua que ingresa al organismo y una cantidad de agua que egresa del organismo, ¿sí? ¿Cómo ingresamos agua? ¿De qué forma ingresa? Ustedes van a ser nutricionistas, ¿no? ¿De qué forma ingresa el agua a nuestro organismo? Y desde el líquido o lo que comemos, lo que tomamos o lo que tomemos. Es decir, el líquido que ingerimos con bebidas, agua directa, infusiones, etcétera, más el agua que contienen los alimentos. Porque Sí. todos los procesos catabólicos se forma agua. ¿Está? Entonces, toda esta cantidad de agua que ingresa al organismo también egresa. ¿Por dónde egresa el agua? Orina, sudor. Orina. La mayor cantidad, sí, se pierde por la orina, la mayor cantidad. ¿Está? Nuestro riñón, ¿recuerdan aproximadamente cuántos litros de agua depura por día? No. 180 litros. ¿Se dan cuenta de la magnitud? 180 litros de agua se depuran de plasma a nivel renal. No se olviden nunca de esto. Los riñones son muy importantes, porque justamente, además de tener otras funciones, ¿no? Pues no es la única, producen ese ultrafiltrado, que es la orina, y que de alguna manera nos ayuda a eliminar sustancias que son nocivas para el organismo, ¿sí? ¿Por dónde más se pierde agua? Por la orina, ¿por dónde más? Sudor, dijeron. ¿Qué más? Respiración. Sudor, transpiración es lo mismo. ¿Qué más? Lágrimas. No tanto. ¿Cuántas veces llorás por día? Una. ¿Mm? Mentira, no sé. ¿Van al baño a defecar ustedes, chicos? ¿En la orina? La orina ya la dijeron, chicos. La materia fecal. La materia fecal, que generalmente es sólida, puede ser semisólida o líquida, lo van a ver el que viene conmigo en microbiología, depende de justamente la absorción que tengamos en el intestino grueso. El intestino grueso también, ¿sí?, recoge una gran cantidad de agua, por eso las heces no son líquidas. ¿De acuerdo? ¿Está? Ese es el manejo hídrico de nuestro organismo. Y hay otro lugar más donde perdemos agua. ¿Dónde? Y que también es importante, mucho más que las lágrimas. Lo hacemos las 24 horas del día, en forma constante.
En el ejercicio aumenta generalmente la cantidad de agua que perdemos por ahí. Y no estoy hablando de la ¿Saliva? transpiración. ¿Eh? ¿Saliva? No, La respiración. la respiración, chicos. Eliminamos dióxido de carbono y agua cada vez que respiramos. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono, inspiración, expiración, ventilación pulmonar, que no es respiración. La respiración es celular. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Que eso es todo lo que dice acá. Y ahí tener el agua. Propiedades particulares del agua. Es un líquido por excepción. No hay otro líquido igual a la naturaleza que conozcamos nosotros, por lo menos, en nuestro planeta. Existen los 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Adiós, gracias. Si estuviéramos más cerca del Sol, ¿cómo sería nuestro planeta? En relación al agua, me refiero. Si estuviéramos, por ejemplo, un poquito todavía más cerca de Marte del Sol, les diría. ¿Cómo sería nuestro planeta en estado líquido? ¿Habría líquido? ¿O sería todo gas? ¿Qué les parece? Estaría todo Todo gas. vaporizado. Todo gas. No habría ni líquido ni sólido. ¿Y si estuviéramos más lejos? Congelado, todo No sólido. habría líquido, solamente sólido. ¿Está? Nuestro planeta está a una distancia excepcional del Sol. Muy particular. Por eso encontramos los 3 estados. Fíjense que el agua, esto por favor les voy a pedir que lo lean después, ¿sí? Que lo estudien, no que lo lean. ¿Sí? El agua tiene características muy particulares. Les voy a dejar un paper para que lean sobre agua. En donde, primero la densidad que tiene. La densidad del agua es de 1 gramo por mililitro o 1 kilogramo por litro. ¿Sí? Después vamos a ver lo que es densidad. En donde el agua tiene una densidad tan particular que se toma como referencia para otras sustancias. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos un iceberg, y es lo que siempre se dice como dicho, uno ve la punta y no lo que está abajo. Y fíjense que esto hace de que el agua por debajo del hielo se mantenga todavía en estado líquido. Y eso es gracias al alto calor específico que tiene el agua. Tiene alto punto de ebullición y alto punto de fusión. Pasar del estado sólido al líquido y del líquido al gaseoso. Capilaridad. Por eso el agua puede subir por lo que son las raíces hasta las ramas y comunicarse por el xilema y el floema de las plantas. Si no, no se podrían nutrir de agua, chicos. Asciende contra la gravedad. Las plantas no tienen corazón, no tienen formas vasculares para poder ascender el agua. Y el agua asciende por capilaridad. Lo mismo que también por la tensión superficial. Lo ven acá en el insecto, que está como flotando en el agua, pero en realidad lo que hay una tensión de las moléculas de agua sobre las patas del insecto, y eso hace de que el insecto no se hunda. Y esto que está acá, fíjense, que el agua mantiene de alguna manera una cantidad de calor, por el alto calor específico que tiene, que no permite que el agua hierva cuando la temperatura en el exterior es muy alta, ¿sí? Y que se evapore rápidamente, ni tampoco que se congele en la parte sí, del fondo. Si no, la vida sería imposible en los polos. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Estamos bien. Unidades de concentración, para empezar. Cuando hablamos de concentración, y por favor, con esto quiero ser muy claro, hablamos la relación que hay entre el soluto y la solución. Solo vamos a ver un sistema en el que en el denominador tiene al solvente, ¿sí? La mayoría es una relación que hay entre el numerador y el denominador
en donde dependiendo de estas cifras, voy a poder expresar en distintas formas. La más común son las que se llaman porcentuales, pero hay otras que utilizamos en clínica médica, por ejemplo, en donde es masa en volumen. Por ejemplo, si yo leo el análisis de un paciente que llega al consultorio de glucemia, voy a encontrar que la glucemia, por ejemplo, es de 85 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente tiene por cada decilitro de sangre 85 miligramos de glucosa. Esa es su glucemia. Glucemia es porque es en sangre. Eso sería glucosuria. Y encefalorraquídeo sería glucorraquia. ¿Está claro? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Obviamente esto está parametrado con un valor de referencia, que el valor de referencia de la glucemia en adultos es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Entonces, el paciente tiene su glucemia en estado, ¿sí?, no patológico. Si estuviera por encima de 100, podría ser un diabético, podría ser un síndrome metabólico, cosas que van a ustedes, pacientes con los que van a tratar ustedes, ¿está? O el colesterol, por ejemplo, ¿sí? Tiene 268 miligramos por decilitro. O es lo mismo, 2,68 gramos por litro. Quiere decir lo mismo. Es conversión de unidades, ¿está? Pero siempre es masa en volumen. ¿Está claro esto? Fíjense, por ejemplo, si disolvemos 5 gramos de cloruro de sodio en 250 mililitros de agua, ¿qué digo? Si en 250 mililitros, hagan la regla de 3 ustedes ahora, chicos. Si en 250 mililitros de agua tengo 5 gramos de cloruro de sodio, por cada mililitro de agua tendré X. ¿Cuánto les da eso? $0,02. ¿Está claro? ¿Qué es lo que tienen ahí? ¿Qué quiere decir eso? Que por cada mililitro tengo 0,02. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que me independizo del volumen. No tengo en cuenta el volumen, no importa si tengo 250, 500, 100. Vamos a suponer que esa solución, yo tengo esa solución de 250 mililitros y la trasvaso 10 mililitros, o tomo con una pipeta 10 mililitros y lo pongo en un tubo. La concentración es la misma, no cambia. ¿Está claro? Ahora, si yo quiero saber cuánto soluto hay en esos 10 mililitros, digo, si por cada mililitro es 0,02, en 10 hay 0,2. Hay 10 veces más. Entonces me puedo manejar en esas relaciones de volumen-masa. ¿Está? ¿Cuántos gramos hay en 10 mililitros? 0,2. ¿Está? Lo que les dije recién. Una forma muy coloquial de expresar es los porcentajes de masa en masa, que ustedes ya lo vieron como pureza esto. El porcentaje de masa en volumen, la mayor cantidad, y el porcentaje de volumen en volumen. Este apartado, el volumen en volumen, generalmente se deja para líquidos en líquidos. Por ejemplo, el alcohol comercial. O la glicerina. Masa en volumen, la mayor parte de las soluciones, y las que tenemos en fisiología médica, ni hablar, todas. Y masa en masa cuando me refiero a la pureza de un reactivo. Entonces, fíjense, cuando yo quiero calcular el porcentaje de masa en masa, divido la masa de soluto sobre la masa de disolución, y como son porcentuales, lo multiplico por 100. Pregunta, ¿qué es la masa de disolución? O de solución, que es lo mismo en este caso. Sería la masa del soluto más el solvente. Exactamente. ¿Está claro? Acá están los dos. En este caso, disolución y solución. Sí, es lo tómelo mismo. como sinónimo, tómelo como sinónimo. ¿Sí? Es lo mismo. En todo lo que veníamos hablando anteriormente también. Una cosa es lo teórico y otra cosa es lo que van a ver ustedes en la práctica después. Siempre van a hablar de soluciones, ¿sí? Siempre. Pues ya está Ok. hecha, ¿está? Bien, gracias. Porcentaje de masa en volumen. Masa de soluto, volumen de solución o disolución.
Ahora, ojo, en este yo puedo sumar la masa de soluto y la masa de solvente. ¿Está claro? Porque es más, si el solvente es agua, también lo puedo hacer. Porque si tengo la densidad de agua, puedo calcular la masa de agua. Ya lo vamos a ver a esto. ¿Está? Acá el volumen de disolución es el volumen de toda la solución. Entonces, cuando uno prepara generalmente esas soluciones, disuelve una cantidad de soluto en una cantidad de solución final y después lo expresa. Siempre por 100. Y lo mismo el porcentaje de volumen en volumen. Volumen de soluto en volumen de disolución. Por ejemplo, el alcohol comercial que ustedes compran en la farmacia es al 97% volumen en volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 97 mililitros de alcohol y tiene 3 mililitros de agua. Por cada 100 mililitros de alcohol que tengo en la botella. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Ejemplos. Un suero glucosado al 5%. ¿Sabe lo que es un suero glucosado? Un paciente si tiene baja su glucemia, o generalmente cuando lo internan, ¿sí? Salvo que sea diabético, y si es diabético hay que ver cómo controlarlo con insulina, esto, se le pone un suero glucosado, cuando no tiene alimentación por boca, ¿está? Entonces, un suero glucosado al 5% masa en volumen, ¿qué me está diciendo? Que tiene 5 gramos de glucosa por cada ¿cuánto? 100 mililitros de agua. No, ¿de qué? De masa. Ah, de masa. Del... Mira acá, esa es la que está en el medio. Por 100 mililitros de, Solución. siempre de solución. Fíjense, todos los denominadores, ¿se acuerdan que esto es numerador y denominador, no? Todos los denominadores dicen de solución, sea en masa o en volumen. Y todos los numeradores hablan del soluto nada más. ¿Sí? Entonces, miren acá por favor. Si yo digo 5% masa en volumen, el 5 se refiere a la masa del soluto. Y el 100, que está acá, se refiere al volumen de solución. ¿Está? 5 gramos de glucosa en 100 mililitros de solución. ¿Quedó claro? Un suero fisiológico, 0,9% masa en volumen. ¿Qué tiene? 0,9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de solución. Una solución de alcohol, el alcohol que usamos para el COVID, ¿sí? ¿En qué porcentaje es? El alcohol en gel, el alcohol que nos venden, o el que está en fasta, que están los, que no está en gel, está en forma de spray. 70. ¿Está? El alcohol al 98 no desinfecta, o al 97 no desinfecta, no tiene agua, no tiene forma de entrada dentro de las membranas. Entonces necesita un alcohol diluido. El alcohol que desinfecta es el 70%, no al 100%. Entonces, 70 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de solución. Pregunta, ¿cuántos mililitros de agua tiene? 30. 30. ¿Está? Siempre que sean 100, ¿no? ¿Está claro? Sí. 200 gramos de sulfuro de calcio como en el parcial. Chicos, miren que insistí con las sales. Les dije sulfuro, viene de sulfídrico, cloruro, clorhídrico, bromuro, bromídrico. Si no son sulfatos, sulfitos. Bien. 80% masa en masa de pureza. Tiene 80 gramos de sulfuro de calcio por cada 100 gramos de toda la solución. ¿Sí? O sea que ¿cuántos tiene de gramos que son puros, que no son sulfuro de calcio? 120. 20. No, 20. Lo que me falta para 100. Pero si te dice 200, igual usamos. En el 200, sí, en 200 sí.
¿En 200 cuánto va a tener? No, en 200 cuánto va a tener. En 100 tiene 20 de impureza y en 200, 40. 40. ¿Mm? Y en 200 hay 160 de sulfuro de calcio, el resto no me interesa. ¿Está? Bien. ¿Ven? Cada 100 gramos de compuesto solamente tienen 80 gramos de sulfuro de calcio puros. El resto es un excipiente. ¿Está? O sea, no me sirve. Acá hay algunos ejemplos. Se disuelven 20 mililitros de alcohol en 80 mililitros de solución. ¿Cuál es el porcentaje de alcohol en la solución? ¿Cómo hacen? Si en 80 mililitros hay 20, ¿en 100 cuánto hay? Hagan el cálculo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver si puedo abrir el Paint. Esperen, 25. que tengo tantas pantallas abiertas que quiero llegar al escritorio y no voy a llegar nunca al escritorio. Ahí está. Vamos al Paint. El problema decía, vamos al problema de vuelta. 20 mililitros de alcohol por cada 80 de solución, ¿no? Entonces, vamos más grande esto. 18. ¿Se ve el Paint de fondo? ¿O tengo que reflejar No, la estamos pantalla? viendo el Power nosotros. Vamos de vuelta. ¿Ahí sí? Sí. Sí. Bien. Entonces, si en 80 mililitros de solución, dijimos que hay 20, ¿no? 20 mililitros de alcohol. ¿Sí? En 100 hay X. 80 por 100, 100 por 20, perdón, 2000. 2000 Sí. dividido 80, 25. 25 mililitros de alcohol. Es decir, que si lo quiero decir, esta solución es el 25% volumen en volumen. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Cómo es el cálculo? Ahí está. ¿Se ve ahora el PowerPoint? Sí. Sí. Ahí lo tienen, 25. ¿Cuántos gramos de azúcar se necesitan para preparar 200 mililitros de una solución al 10% masa en volumen de azúcar? Me pregunta, ¿cuántos gramos de azúcar necesito para preparar 200 mililitros de una solución al 10% masa en volumen? ¿Qué quiere decir 10% masa en volumen? Que por cada 100 mililitros hay 10 gramos, ¿no? Si me pide 200, ¿cuánto voy a tener? 20 gramos, el doble. 20. 20 gramos. Calcular la cantidad de azúcar que debe disolverse en 825 gramos de solución para preparar una solución de azúcar al 5% masa en masa. Me dice, necesito la cantidad de azúcar que debo disolver en 825 gramos de solución para que la solución sea el 5%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 gramos, ¿sí?, tengo 5 de azúcar. Para 825, ¿cuánto necesito? 41,25 puede ser. Puede ser. Sí. No es difícil esta parte, ¿eh? Bueno, y para terminar, molaridad. Todos los enunciados que vimos hasta ahora no tuvimos en cuenta, en realidad, al soluto, porque dijimos masa, no dijimos el tipo de soluto. La molaridad expresa el número de moles de soluto por cada litro de solución. Ojo con esto.
Porque no me está diciendo que es en un litro, es por cada litro. Hoy dijimos por cada 100, ¿está claro? Las porcentuales, o las saturadas por cada 100, tanto de... Bueno, acá lo que decimos es número de moles de soluto por litro de solución. ¿Qué implica esto? Que primero tengo que hacer el cálculo de ¿qué? Del número de moles. Yo les doy siempre esta fórmula. Después, fíjense si la quieren usar o no. La molaridad es el número de moles de soluto por cada litro de solución, ¿sí? Pero el número de moles es la masa de soluto sobre la masa molar del soluto. Si esto lo pongo en vez de n y hago la conversión de esto en una sola ecuación, me queda que la molaridad es la masa del soluto dividido la masa molar del soluto por el volumen de solución, ojo, expresado en litros. Muy importante. Lo pueden hacer por regla de 3 o lo pueden hacer por el cálculo de la fórmula. Es lo mismo, les va a dar igual. Por ejemplo, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio son necesarios para preparar 450 mililitros de una solución 0,25 molar? Entonces, vamos al plane de vuelta. Esperen, anoten los datos y me los van cantando. ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio son necesarios para preparar 450 mililitros de una solución 0,25 molar? ¿Sí? Vamos al paint. ¿Se ve el paint de fondo? Sí. Bien. Entonces, datos. Lo que necesito preparar es hidróxido de sodio, ¿no? Sí. 425 mililitros. ¿Qué concentración? 0,25 molar. 0,25 molar, ¿no? Bárbaro, perfecto. Bien. Una forma de hacerlo es partir de acá, de este dato. ¿Sí? Primero parto de eso. Cada vez que veo 0,25 M mayúscula es molar. Y por definición molar es moles por litro. Entonces, ¿qué digo? Que en 1000 mililitros de solución tengo disueltos 0,25 moles. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que preparar? No tengo que preparar 1000, tengo que preparar ¿cuánto? 425. 4,25. Y eso es igual a, 0,106. puede ser. Sí, 0,163. Vamos a poner todos los números por las dudas, para que se den una cuenta de una cosa. 106,25 me dio a mí. Sí, 0,63, ¿sí? A mí Moles. también me da igual que Nico. ¿Está? Bien. Sí, en medio de 25, pero lo redondeé al 3 final, ¿está? Para ponerle un decimal más. Ahora, la pregunta es, ¿y moles? Entonces tengo que calcular la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar de un mol de hidróxido de sodio? Si voy a la tabla periódica y me fijo, un mol son 23, ¿sí? Más 16 más 1, o sea, 40 gramos por mol. ¿De acuerdo? Hagan el cálculo después. Entonces, si un mol de hidróxido de sodio representa tener una balanza 40 gramos, los 0,1663 moles de hidróxido de sodio serán X. Y eso me da 4. puede ser, espera, 4,252. 0,1063 por 40. 4,252 gramos. ¿Está claro?
Vamos a hacerlo con la fórmula. ¿Sí? Me pide la masa. La masa la tengo que despejar de la fórmula. La masa va a ser igual a la molaridad por la masa molar por el volumen expresado en litros. Ojo con esto. Entonces, ¿la molaridad cuánto es? 0,25 y acá tengo que poner las unidades, moles sobre litro. ¿Está? Por la masa molar, 40 gramos sobre mol. Por el volumen expresado en litros, 0,425 litros. O sea, voy a tener cuidado con esto, 0,25 por 40 por 0,425 me da 4,25, me da lo mismo. ¿Está? Es lo mismo. Fíjense que en la regla de 3, ustedes están, acá tienen 1000, que es un factor de multiplicación por 1, por eso la 3, y acá tienen 1, o sea, están haciendo una regla de 3 compuesta en una sola, en esa forma. Es lo mismo. Profe, una pregunta. La primer M en minúscula, ¿qué significaba? ¿Cuál? Acá Para que voy al Paint. En masa es eso. Vamos al Paint. Acá le cambié el dato. No, eran 450 mililitros, no 425. No importa, es lo mismo. ¿Está? Eran 450, por eso da 4,5. No eran 425. No importa. Vamos atrás. A ver, si fuera para atrás esto. Se colgó. Ahí está. Esta M que tenés acá arriba, masa. Esa es la masa del soluto. ¿La ves acá? Sí. La M en mayúscula significa molar. La M mayúscula es molar, mol por litro, siempre. Y las dos M juntas. Masa molar. Masa molar. Gracias. ¿Está? Bueno, hasta acá por hoy. Ya con esto tienen para hacer creo que la mitad de la guía. ¿Sí? Una cosa antes que se vayan. Y esto los voy a retar a todos. ¿Cuántos usaron este programa antes del parcial? ¿Cuántos lo usaron? Miren una cosa. Fíjense acá. Voy a elegir función y voy a soluciones. ¿Se ve acá? Aceptar. Vamos a calcular la molaridad de recién. Calculo molaridad y me dice, calculaste el valor de la masa molar. Si no lo calculé, cancelo y lo calculo. Si no, le pongo a aceptar. Ingrese los gramos de soluto. ¿Sí? Vamos a corroborar lo de recién, ¿no? ¿Cuántos gramos de soluto dijimos? Vamos al problema que estaba en el Paint, ¿no? En el Paint decía 4,5, ¿no? 4,5. Ingresa el valor de la masa molar, 40. Fíjese que ese gramos molar, arriba dice la etiqueta, no hay forma de confundirse. Ingresa el volumen final de solución en litros, 0,45, ¿no? 0,25. Pueden jugar lo que quieran con esto. Borran y arrancan de vuelta. Y es más, tienen otro que es más completo que ese, pues después vamos a ver normalidad y molalidad, que se los voy a explicar. Es muy rico este programa, y trabajé mucho con esto. La idea es que lo usen, gástenlo, es para ustedes esto. Miren, vamos a concentraciones. Este es más completo. Pongamos la masa. La masa dijimos 4,5 gramos, ¿no? La masa molar, 40. Cargas, una sola. Volumen final, dijimos, en mililitros me lo pide acá, 425. Densidad, por defecto le pongo 1. Calcular. Molaridad 0,26, normalidad 0,26. Acá me da todo. ¿Está? Úsenlo a esto. Acá tienen fórmulas también. Las mismas fórmulas que tienen, las tienen acá. ¿Está? Y tienen, si lo ponen bien, tienen ejemplos también. Con borrar, arrancan de vuelta.
¿Sí? Úsenlo a esto, porque les va a servir. ¿Sí? O para repaso de gases, después vamos a ver coligativas, por ejemplo. ¿Mm? Coligativas tienen esto que es bastante completo esto. Tienen mucho para hacer acá. ¿Mm? Bueno. Salir de acá. Bueno, no sé en general, bueno, sé que la comisión 3 fue la que más floja anduvo en el parcial. ¿Mm? Yo trato de pedirles que por favor traten de no sumar recuperatorios para fin de año, porque si no después va a ser tedioso y corren el riesgo de recursarla, por eso. O sea, la idea es que ahora se pongan, fíjense que este tema, dentro de todo, lleva más un tema matemático que otra cosa, es aplicar las fórmulas como en gases. ¿Mm? Y razonar los procedimientos, eso es importante. Entonces repasen lo anterior, fíjense de no dejar la teoría al día, de no dejar la teoría, sino llevarla al día, y bueno, y con esto, bueno, después les voy a dejar un apunte de agua y un apunte para que lean de soluciones, ¿está? Las dos cosas. Y recuerden usar el programa. Recuerden usar el programa. ¿Mm? Cualquier duda que tengan con el programa, lo que necesiten, en la clase que viene me preguntan. Me dicen, no entendí tal cosa, ¿cómo se usa tal cosa? Listo, lo vemos. ¿Estamos? Bueno, después les dejo la clase grabada, chicos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chau, chau. Adiós. Chao. Chau, chau.